Bienvenidos a nuestra lección número 2, Selección, Evaluación y Organización de Materiales Digitales y Recursos Didácticos, donde además nos referiremos a las características que deben tener los recursos formativos para entornos virtuales. Selección y evaluación de materiales digitales. El concepto de selección se define como el proceso que permite evaluar la calidad, importancia y utilidad del contenido de los recursos, con el objeto de que estos respondan de forma adecuada a las necesidades y demandas de información que tiene la comunidad a la cual la biblioteca debe atender. Según Negrete, los responsables de la selección deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que mencionamos a continuación. Instrumentos de evaluación de materiales digitales. Está claro que no todos los recursos o materiales digitales poseen el mismo grado de uso o de efectividad y manejo. De ahí que sea preciso medir o evaluar la idoneidad de las fórmulas de interacción que propicia con el usuario, entre otros aspectos. Existen diversas formas de llevarlo a cabo. Los registros electrónicos como grabación de voz, de video, en la computadora, etc. Observaciones directas para analizar las dificultades que presenta el sistema, la aplicación o el recurso digital, su manejo, su carácter intuitivo, su flexibilidad, etc. El empleo de test para categorizar los elementos de análisis y detectar los problemas más significativos para su posterior modificación. Negrete considera los siguientes criterios para evaluar y seleccionar recursos basados en web. Contenido: si posee un valor o interés intrínseco, la información que se presenta en el sitio está tratada con el cuidado y rigor adecuados al contenido, la información es útil en el formato que se presenta, está en un lenguaje apropiado, con una profundidad accesible para la población a la que se dirige, posee un adecuado grado de cobertura de la información de acuerdo al tema tratado, las fuentes citadas están documentadas. En el tema de autoría, el recurso dispone de título y fecha de publicación, contiene indicaciones claras y explícitas sobre la autoría, hay una autoría claramente identificada, existen indicios de que el recurso está creado, producido o editado por una institución u organismo de reconocido prestigio en su campo. En el tema de actualidad, la actualidad es una prioridad importante, se actualiza la información regularmente, se muestra claramente la fecha en que la fuente fue actualizada por última vez. En el tema de facilidad de uso, el sitio está accesible para usuarios con necesidades especiales, es claro cómo navegar a través de las páginas del recurso, el sitio está bien organizado a lo largo de las líneas lógicas, tiene un mapa de sitio, están los botones o ítems de menús claramente etiquetados y de manera útil. En el tema de presentación, la información está presentada clara y lógicamente en un formato útil para la audiencia a la que va dirigida. Posee el recurso un sumario general que presenta su contenido global. La interfaz es clara y fácil de usar. Los elementos navegacionales son claramente identificados. En el tema de presentación, la información está presentada clara y lógicamente en un formato útil para la audiencia a la que va dirigida. Posee el recurso un sumario general que representa su contenido global. La interfaz es clara y fácil de usar. Los elementos navegacionales son claramente identificados. En el tema de interactividad, se pueden plantear preguntas, sugerencias o enviar mensajes al administrador del sitio. Se puede realizar alguna clase de actividad o transacciones, permite descargar software o ficheros gráficos, contiene enlaces externos, la web, los enlaces han sido evaluados. En el tema de si es apropiado o no, se aprovecha el recurso por las características únicas del medio, hay alguna otra obra impresa o no impresa que presente la información de mejor manera que este sitio. El sitio contiene información digital que pueda ser usada en otras aplicaciones o formatos, por ejemplo, gráficos, estadísticas, textos, presentaciones, etc. El recurso está disponible en otros formatos. ¿Cuáles son las capacidades de búsqueda para la información en el sitio? El test elaborado por Del Moral puede servir para realizar una valoración de los materiales digitales que pueden encontrarse en Internet, para estimar su idoneidad desde una perspectiva didáctica.
atendiendo a su facilidad de uso, calidad del entorno visual, elementos multimedia, calidad del contenido, sistema de interacción, potencialidad de los recursos didácticos, habilidades cognitivas y destrezas ejercitadas, asignando una escala de puntuación del 1 al 5 o la que se estime oportuna para cada apartado. Los siguientes son los apartados. Facilidad de uso. Es decir, si permite en todo momento que el usuario sepa dónde está, si incluye un sistema de ayuda para la resolución de dudas, si posibilita el avance, retroceso, paso de página, etc., según las preferencias del usuario. En el ítem calidad del entorno visual, debemos observar los aspectos gráficos, como el tipo de letra, tamaño, elementos de refuerzo del texto, grado de iconicidad, tipo de textos incluidos, etc. En el diseño de pantallas, la cantidad y calidad de textos incluidos, claridad del diseño, atractivo de las pantallas, inclusión de elementos sorpresa, como humor, etc. En la calidad técnica, el menú de opciones, barras de navegación y de estado, tipos de enlaces, etc. En la calidad estética, los títulos, ventanas, iconos, botones, espacios de texto, espacios reservados a las imágenes, fondos, etc. En el estilo del lenguaje, corrección ortográfica, gramatical y sintáctica del texto, vocabulario apropiado para los contenidos y los usuarios a los que se dirige, etc. En cuanto a la calidad de los elementos multimedia, el tipo de imágenes, adecuación de los recursos audiovisuales al texto, adecuación de las grabaciones sonoras al texto, calidad de las animaciones si éstas existieran. Calidad del contenido. Actualización de la información y los datos, mapas, gráficos. Nivel de organización, la estructura de la información y los contenidos que se incluyen. Calidad de los textos escritos y sonoros. Presentación visual de estos. Adecuación de las imágenes y los gráficos que ilustran la información escrita. Sistema de interacción. Agilidad del sistema de navegación, definición del input, indicadores de progreso, ritmo y calidad de autoaprendizaje, metáforas que adopta y su pertinencia, mecanismos de búsqueda ágiles y fórmulas para la inclusión de nuevos datos en el sistema. Potencialidad de los recursos didácticos, distintos itinerarios, experiencias para facilitar el autoaprendizaje en los usuarios, modo de introducir los conceptos nuevos, esquemas, cajas de texto, códigos comunicativos utilizados, verbal, icónico, sonoro, fórmulas para relacionar nuevos conocimientos con otros anteriores, eficacia del sistema de ayudas y refuerzos, mecanismos de automotivación para distintos usuarios, habilidades cognitivas y destrezas ejercitadas, control y discriminación psicomotriz óculo-manual, memorización y retención de datos, comprensión, comparación, valoración e interpretación de hechos y fenómenos, secuencialización, relación, clasificación de eventos, análisis o síntesis de hechos, realización de cálculos matemáticos, desarrollo del razonamiento deductivo, inductivo, crítico, potenciación del pensamiento divergente, resolución de problemas o conflictos, fomento de la expresión verbal, escrita, gráfica, etc., potenciación de la capacidad de exploración y experimentación. Criterios para organizar los recursos. Dentro de las plataformas virtuales orientadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la posibilidad de incorporar un gran volumen de recursos de carácter multiformato hace que se deban presentar de modo que denoten una coherencia interna entre los distintos módulos formativos para integrar un curso o una asignatura virtual. Por ello, aquí solo se presenta un decálogo de criterios que pueden ayudar a organizar los recursos digitales dentro de un curso desarrollado en un entorno virtual de aprendizaje. 1. Llevar a cabo una selección previa de aquellos recursos que contribuyan a dotar de valor añadido a los contenidos formativos de los cursos virtuales, además de que puedan ser ficheros de fácil ejecución mediante programas de uso común por parte del usuario. 2. Asignar un icono común para identificar el formato de cada tipo de recursos que a modo de ficheros complementarios puedan anexarse a los distintos apartados que compongan los mencionados módulos formativos de cada curso virtual. 3. Etiquetar cada recurso incorporado mediante palabras claves según los parámetros o estándares como SCORM para que a golpe de vista el usuario pueda ver una breve descripción de este, contenido, volumen, etc. 4. Referenciar las fuentes de origen de todos los recursos,
atendiendo a su copyright o según la licencia Creative Commons. 5. Catalogar los recursos en función de su relevancia o vinculación con los contenidos formativos. 6. Equilibrar el número de recursos de cada tipo que se adjunten, formato de texto, imágenes o ilustraciones gráficas, video, audio, animación, artículos de revistas, digitales, etc. 7. Acompañar un sumario de recursos adscritos a cada módulo para facilitar su búsqueda ágil a través de una presentación lineal o mediante un árbol de mapa conceptual. 8. Incorporar una sucinta guía didáctica en la que se explicite la intencionalidad o el objetivo primordial con el que se integra en el contexto general del módulo. 9. Actualizar los recursos con cierta periodicidad para eliminar los documentos caducos o aquellos que han perdido su pertinencia, así como fecharlos. 10. Contemplar un foro que posibilite a los usuarios valorar los recursos incorporados e incluso que ellos mismos puedan añadir otros nuevos y mejorar los que están ahí. Recursos formativos para plataformas virtuales. La documentación textual. La eficacia didáctica de las presentaciones multimedias orientadas al aprendizaje e integradas en plataformas virtuales radica en apelar e involucrar al mayor número posible de sentidos, tal como se deduce de los resultados derivados de una interesante investigación centrada en dicha temática, los cuales pueden ser extrapolables al contexto formativo desarrollado en las nuevas plataformas virtuales, el cual presentamos en el siguiente cuadro. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la estructura y la organización que debe adoptar la información contenida en dichos entornos virtuales de aprendizaje, con lo que, en concreto, los documentos o la información de carácter textual deben cumplir unos requisitos. 1. Los contenidos preferentemente vendrán estructurados a modo de resúmenes y tablas de contenidos. 2. Es recomendable que el texto aparezca organizado con palabras resaltadas, listas numeradas, líneas separadoras, etc. 3. Los párrafos contendrán una única idea. 4. Es aconsejable que el estilo de redacción adopte la forma de pirámide invertida, primero conclusiones y luego detalles, permitiendo su lectura sin perjuicio de una búsqueda rápida de la información. 5. Se debe utilizar la mitad de palabras que se usarían en la redacción de un texto común impreso. 6. Adoptar preferentemente un lenguaje objetivo, sin exceso de adjetivos, palabras redundantes o afirmaciones no basadas en evidencia. Evitar el lenguaje promocional. 7. El lenguaje simple e informal es más adecuado que el elegante o formal, ya que facilita la lectura. 8. No es conveniente utilizar textos parpadeantes o deslizantes, pues dificultan la lectura y desvían la atención de lo relevante. 8. Además de la presentación de la información de forma textual, se pueden apoyar en otros lenguajes como el diseño gráfico, que es un lenguaje de comunicación de gran impacto, apoyado en las imágenes y el color, los cuales deben ayudar a entender el mensaje, no a impedirlo o a dificultarlo. Por ello es necesario adoptar unos criterios básicos respecto a fondos, colores, imágenes de fondo, formatos y color de texto. En general, respecto al uso del color para presentar la información, conviene saber que el color representa un código de información visual de gran relevancia, pues sin duda tiene efectos psicológicos. Usar demasiados colores puede confundir al usuario. Algunos colores pueden producir un efecto desagradable por su brillo excesivo en la pantalla y provocar agotamiento en la lectura. Más concretamente, con relación al color de fondo en donde se sitúa el contenido textual, como puede ser la pantalla de una presentación, es necesario resaltar que los colores demasiado vivos pueden distraer la atención, por lo que es recomendable no utilizarlos en páginas cargadas con mucho texto. Utilizar un color plano, no una imagen, para facilitar al máximo la lectura. Buscar el contraste entre el fondo y el texto. En este sentido, atendiendo al fondo en donde se presenta el texto, hay que primar su legibilidad por encima de la estética. Evitar las imágenes de fondo, pero si se incluyen es preferible que sean de dos colores y muy difuminadas en el fondo. Si lo que se pretende es crear un modelo y por lo tanto repetir la imagen, sus extremos tienen que encajar perfectamente entre sí. Con relación al formato y al color del propio texto, no hay que olvidar que el color de texto puede facilitar o dificultar la lectura en función de cómo contrasta con el fondo. La longitud de las líneas y de los párrafos tiene que ser equilibrada. Justificar a la izquierda aumenta la legibilidad. El abuso de las mayúsculas reduce considerablemente la velocidad de la lectura.
Diseño de presentaciones y guías didácticas multimedia. En el diseño de presentaciones con finalidad educativa hay que tener presente que la apuesta por primar el componente audiovisual las dota de una especial capacidad motivadora, dado que el atractivo de las imágenes, los esquemas visuales, los mapas conceptuales, etc., contribuyen a afianzar los conceptos clave. La comunicación audiovisual es similar a la lingüística, pero con el valor añadido de los elementos gráficos e icónicos que la componen. Se asemeja a la de los medios de comunicación por su gran impacto. Debe ser rápida, directa y accesible. Fija el mensaje casi instantáneamente. Una pantalla es mucho más impactante que cualquier otro tipo de soporte. Por ello, al iniciar el proceso de diseño es importante remarcar si va a formar parte de un material de apoyo en una sesión presencial o si va a integrarse en un espacio formativo de carácter virtual, en donde el usuario lo ejecute a demanda. En cualquier caso, será fundamental que el docente, como punto de partida, reflexione sobre ciertos aspectos vitales. 1. Determinar los objetivos de la presentación. Si se trata de una presentación de un tema, un análisis descriptivo de un fenómeno, resolución de problemas, pautar procesos, sintetizar una lección, ilustrar explicaciones, esquematizar contenidos, motivar a los estudiantes, suscitar el debate, focalizar la atención en un elemento, imagen, video, texto, etc. 2. Identificar el grupo de estudiantes al que va a dirigirse. Nivel y conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema. Intereses del alumnado. Contextualizar los temas con sus vivencias. Apelar a aplicaciones de la vida real. Tener en cuenta sus estilos cognitivos. Establecer vínculos con temas y asignaturas semejantes. Favorecer la percepción de los contenidos. 3. Determinar los contenidos a insertar. Presentación gráfica clara. Evitar la abundancia de texto. Insertar imágenes de refuerzo de contenidos, buscar videos de calidad, aprovechar las herramientas gráficas de presentación de información, incluir animaciones significativas, ficheros de sonido pertinentes, seleccionar elementos coherentes, evitar los elementos distractores. 4. Definir la estructura de los contenidos. Contenidos muy directos, textos claros, sintéticos, pero que ofrezcan la información completa. Dividir la información en apartados principales y estos a su vez en subapartados. Apoyarse en mapas conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo, etc. Presentación esquemática que se pueda leer de una sola mirada. 5. Planificar el diseño gráfico atendiendo a los distintos elementos audiovisuales anteriormente señalados. El lenguaje audiovisual, uso del color, criterios sobre el fondo, contraste texto-fondo, tipo de letra. Para finalizar, hay que indicar que la elaboración de las guías didácticas correspondientes a los cursos o asignaturas que van a ser impartidas apoyadas en plataformas virtuales exigen una labor previa del docente, tal como aparece representado en la siguiente ilustración. Videos digitales, locuciones y animaciones didácticas. La inclusión de cualquier tipo de imagen, ya sea fija o en movimiento, como los videos digitales con un valor didáctico en los contenidos formativos, llevados a cabo a través de una plataforma virtual, exige una selección rigurosa, pues deben ser significativos, responder a unos criterios concretos como ilustrar contenidos, complementar, ejemplificar, clarificar, verificar lo expuesto de una forma textual. Conocer que la redundancia solo es efectiva cuando la información visual, en este caso, es relevante. Las combinaciones cromáticas utilizadas deben contribuir a relajar y no excitar la percepción visual. Se deberá buscar el equilibrio. En concreto, las imágenes fijas deberían ser consideradas como unidades cargadas de información en sí mismas. Por ello, se precisa de un proceso riguroso de selección. Ser claves para crear una interfaz de usuario agradable. En cualquier caso, la inclusión tanto de imágenes como de animaciones del tipo que fueran debe disminuir la dificultad que pueden suponer algunos aprendizajes, hacer más amena la presentación de contenidos, generar un entorno lúdico que propicie un aprendizaje sin mucho esfuerzo, suscitar un entorno motivador y atractivo, simplificar y minimizar el esfuerzo cognitivo para la comprensión de conceptos complejos, simular procesos difícilmente narrables, si no es a través de imágenes. Con respecto a los aspectos formales, la duración de los videoclips o animaciones debe ser más bien corta, entre 15 y 30 minutos. La técnica de flashing a modo de spot publicitario es muy efectiva.
Evitar las presentaciones prolijas en video, a modo de bustos parlantes que hacen perder el interés. Con relación a los recursos o locuciones sonoras con valor didáctico que se integren, además debe de estar expresado convenientemente el formato de los mismos. Hay que tener presente algunas recomendaciones. El volumen del sonido de los videos o animaciones debe poder ser manipulable por el usuario. No presentar una voz en off monótona y cargante. Habrá que hacer un casting de voces, sin caer en el sensacionalismo ni aburrir con un excesivo didactismo cargado de tecnicismos que hagan más compleja la comprensión y el seguimiento de los mensajes. Si las presentaciones vienen acompañadas de una voz en off, onomatopeyas y ambientación musical, etc., se valora que existan inflexiones de voz, cambios de tono, en donde quepan tanto voces masculinas como femeninas. El ritmo y la velocidad de reproducción no debe conducir ni al hastío ni a la desesperación. Las onomatopeyas deben ser pertinentes y la ambientación musical pasar inadvertida, si la hubiera, que no reste protagonismo ni distraiga. Agradezco vuestra participación en este módulo. Estoy segura que los temas desarrollados serán de mucha utilidad para ustedes como docentes virtuales. Ahora los invito a desarrollar las actividades diseñadas para este módulo.